Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, este tema es sobre las citas bíblicas que hablan sobre la liberación. Quiero aclarar el término de vuelta. Le decíamos ayer que la palabra liberación abarca mucho, pero cuando hablamos en la iglesia, hablamos generalmente de la liberación de una fuerza que el demonio ejerce sobre una persona o sobre un lugar. Y hay algunas aclaraciones que tenemos que hacer también con relación al exorcismo, porque mucha gente cree que la oración de liberación es lo mismo que exorcismo, y no es así. Por lo tanto, tenemos que saber a qué llama la iglesia una oración de exorcismo, y tenemos que saber que el exorcismo es un sacramental de la Iglesia Católica que pueden realizar solamente los obispos y los sacerdotes autorizados previamente por sus obispos. O sea, el obispo tiene que nombrar a un exorcista para su diócesis, o tal vez más de uno. Existen los exorcistas de manera permanente o también casual. ¿Y por qué es importante para nosotros esto? Que ninguno de nosotros podemos ser exorcistas porque somos laicos. Para no caer justamente en el error de creer que estamos haciendo una oración de liberación, pero al final estamos utilizando elementos del exorcismo que no debemos hacer. Hay una carta de la Congregación de la Fe de septiembre de 1983, si mal no recuerdo, el 87 salió, donde esa congregación recordaba a los obispos quienes podían hacer el exorcismo y citaban los números del canon, del derecho canónico, y recordaba que solamente pueden realizarlo los obispos y los sacerdotes autorizados. Y en uno de los números de esa carta decía: a los laicos no les es lícito utilizar ningún ritual del exorcismo, ni siquiera el de León XIII. A veces corre el librito del exorcismo de León XIII, y ni siquiera eso estamos autorizados en hacer. Dice que también se le prohíbe al laico dar órdenes directas al demonio queriendo conocer la identidad. Y alguna vez ustedes habrán escuchado que hay gente que no está autorizada por el obispo, pero sin embargo da órdenes a una persona que está supuestamente influenciada por el mal. Entonces es caer en la desobediencia. Y nosotros sabemos la importancia de la obediencia dentro de la iglesia. Yo recuerdo cuando leía la vida de San Francisco de Asís, me llamó mucho la atención una historia que contaban de que San Francisco un día, como siempre, le llevaba la huerta a los neófitos, a los nuevos, y un día les pidió que planten el repollo al revés. Y uno de los nuevos empezó a reírse y le dice el santo: ¿por qué te estás riendo? Y el otro le contestó: porque así no se planta. Y le dice San Francisco: aquí no necesitamos expertos en agronomía, sino expertos en obediencia. A veces nos cuesta a nosotros los laicos obedecer porque tal vez no hemos tenido los años de seminario donde se nos van preparando como hacen con los sacerdotes. Pero quienes leemos la Biblia y quienes conocemos cómo se organiza la vida eclesial, entonces también tenemos que entender que hay una jerarquía y que hay que respetarla. Por lo tanto, si viene una carta a los obispos de la Congregación de la Fe y está pidiendo que los laicos no hagan eso, entonces tenemos que evitar. Y me gustaría, antes de entrar en el tema en sí, explicar cuáles son las diferencias entre la oración de liberación y el exorcismo.
La oración de liberación es una oración deprecativa o de ruegos. Yo te ruego, Señor, yo te imploro que liberes a esta persona. Esa es una oración deprecativa. Y decía, ¿por qué es importante saber esto? Aparte de evitar los errores que nos pueden costar caro, porque si por ahí el obispo se entera que nosotros estamos haciendo oración de liberación, pero estamos usando elementos exorcísticos, pueden prohibir que se haga ese tipo de oración. La oración de liberación no tiene ninguna prohibición, cualquier creyente puede hacer, pero no así el exorcismo. Hasta el siglo IV, según Tertuliano, cualquier laico podía hacer una oración de liberación o un exorcismo. No había esa diferencia. Pero me imagino que después de tantos errores, de tantos abusos, de tantas exageraciones, la Iglesia instituyó el exorcismo como un sacramental. Por lo tanto, tenemos que conocer bien la diferencia. Dijimos, la oración de liberación, por un lado, se hace oraciones deprecativas o de ruego. En el exorcismo se hacen oraciones imprecativas o de órdenes. Te ordeno en el nombre del Señor que salgas. Y esto escuchamos varias veces en los evangelios, que hoy también voy a compartir con ustedes algunas citas. Lo importante es, queridos hermanos, estar preparados para cualquier trabajo, decía San Pablo. ¿Se acuerdan? En su carta a Timoteo, que era importante conocer las Sagradas Escrituras porque nos preparan para aconsejar, rebatir, corregir, guiar para el bien. Tenemos que ser expertos en la palabra, eso nos decía San Pablo, pero nos está preparando Dios para cualquier trabajo. Yo jamás en mi vida pensé que me iba a meter en esto, jamás. Yo lo único que quería era trabajar en la iglesia, ayudar, servir. Pero si el Señor te presenta, y si nosotros estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios que da autoridad a sus servidores, porque recuerden Lucas 10, del 17 en adelante, cuando volvieron los 72, vinieron tan felices después de la evangelización y le dicen a Jesús, Señor, nosotros hemos visto, o sea, hicieron de todo, evangelizaron, pero de parte, vieron que hasta los demonios les obedecían. Señor, en tu nombre sometimos hasta los demonios. Y Jesús, feliz, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sepan que les he dado poder sobre todas las fuerzas del mal. Y a ustedes no les va a poder pasar nada, no les podrá pasar nada. Qué importante. Pero cuando hay un caso concreto, a veces tenemos miedo. Yo por lo menos decía, hasta aquí nomás. Pero sin embargo el Señor te va pidiendo. Y si te llama, y si hay un caso, supónganse que hay un retiro como este, nosotros no sabemos ni quiénes vienen, la gente que no pertenece a la comunidad. De repente hay una persona que se metió en el ocultismo, está con una influencia maligna y de repente se descompone. No vamos a salir corriendo todo de acá, porque vamos a ser unos incoherentes. Y alguien tiene que ayudarle, y para eso tenemos que estar preparados. Especialmente, repito, los de la comunidad que ya están años, es importante conocer cómo el maligno actúa para que nosotros también no caigamos en el escándalo, sepamos qué hacer. Lo que se recomienda es cuando alguien se manifiesta en la misa o en cualquier grupo de gente grande, se le quita, se le lleva a un lugar privado y allí se hace el discernimiento, y si hace falta se hace una oración de liberación. Si hay un exorcista, mejor se hace un exorcismo, si hace falta, pero hay que hacer un discernimiento serio y prudente. Por eso la Iglesia insiste en que el exorcista tiene que tener un discernimiento muy agudo y tiene que ser docto, tiene que ser prudente y no creer de buenas a primeras que hay un flujo del mal o una posesión demoníaca. Entonces, queridos hermanos, nosotros que somos servidores tenemos que estar preparados para cualquier trabajo bueno. Otra de las diferencias, en la oración de liberación decíamos, puede hacer cualquiera. En el exorcismo solamente los obispos, los sacerdotes autorizados. Ni siquiera cualquier sacerdote lo puede hacer. Tiene que ser autorizado y tiene que, según las líneas guías de la AIE, de la Asociación Internacional de Exorcistas, tiene que ser
por escrito. No es que el obispo le va a llamar al sacerdote y le dice, quiero que haga un exorcismo. No, tiene que ser por escrito. Tiene que ser de manera particular. O sea, tiene que identificarle a esa persona. No puede dar a un grupo de sacerdotes que hagan el exorcismo. Entonces estamos hablando de algo muy delicado, que tenemos que tener mucha prudencia y por sobre todas las cosas, saber que el exorcismo en la Iglesia Católica no puede hacer un laico. Un día estaba con mi cura párroco era muy exigente, pero me quería mucho y sabía que no hago tonterías. Entonces estábamos antes de la misa y se acerca una señora que venía de otra parroquia y me dice, ¡hola, señora exorcista! Y yo dije, Dios mío, que me trague la tierra. Y el cura párroco estaba a mi lado. Entonces yo le dije, hermana querida, yo no soy exorcista porque soy laico. Y no, pero al final es lo mismo, me dice. Y tuve que explicarle todo. Resulta ser que la finalidad de la oración de liberación y el exorcismo son la misma. Expulsar al maligno de un cuerpo, de una persona o de un lugar. Las dos cosas tienen la misma finalidad, pero el medio es diferente. El exorcismo se hace a través de un ritual romano que fue escrito en el año 1614 a pedido de Pablo V y fue modificándose en 2 o 3 ocasiones. Pero lo que hay que saber es que uno tiene que seguir el ritual. No es que yo leo acá, eso le exigen a los exorcistas, tienen que seguir al pie de la letra del ritual. Y digo yo, Dios nos amó tanto a nosotros los laicos, que en la oración de liberación es algo sencillo y tiene tanta eficacia como el exorcismo. Bueno, yo esto le digo a un exorcista y se va a escandalizar, pero yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto cómo una oración sencilla de laicos puede cambiar la historia, la vida de una persona. Entonces, queridos hermanos, no nos metamos tanto con el exorcismo que no nos corresponde, pero veamos lo que sucede en el Evangelio y también vamos a tratar de demostrar el error que cometen los teólogos que dicen que el demonio era solamente una enfermedad mental, que en el tiempo de Jesús no había psicólogos ni psiquiatras, entonces cualquier afección que no era en el cuerpo se denominaba demonio. Esta teoría hace que pensemos que Jesús, pobrecito, no sabía y se equivocó. Hay una teoría que dice que Jesús se adaptó al lenguaje de la época, que es la teoría de la adaptación. Pero también hay una teoría que dice de que Jesús no hacía eso, él como no había en ese momento psicólogos ni psiquiatras, él trataba de hacerle entender con sus palabras a la gente. Hay tres teorías, pero vamos a darnos cuenta cómo la Biblia es muy clara. No van a escuchar ustedes una confusión entre sanación y liberación. Siempre Jesús habla de sanar a un enfermo y de liberar a alguien de un espíritu maligno. Casi nunca se confunden. Entonces, lo que ellos dicen, los que niegan la existencia del demonio, hablan de una enfermedad interior que supuestamente no se ve a simple vista. Vamos a leer algunas citas bíblicas porque son varias. Yo hice una lista, no para asustarles, solamente los sinópticos. Miren, yo no quiero darle mucha información, como dice Fray, de repente no se le queda nada. Pero quiero escoger por lo menos algunas de ellas para clarificar este tema. El primer pasaje bíblico que quiero compartir está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y dice, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay algunos teólogos que dicen que diablo y demonios no son la misma cosa. Entonces, como acá habla de diablo, no tiene nada que ver con demonios. En Lucas 10, 17, que yo les mencionaba, cuando los discípulos le dicen a Jesús,
Señor, en tu nombre sometimos hasta los demonios. Jesús le dijo, yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Fíjense que Jesús utiliza el sinónimo. Ellos dicen demonio y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en varios pasajes bíblicos Jesús se refiere al demonio como sinónimo de Belcebú. O sea, Belcebú era el jefe. Sabemos que entre los demonios hay una jerarquía, así como la jerarquía angelical. San Pablo habla de potestades, dominaciones. Exacto. Y según Santo Tomás de Aquino, ellos mantuvieron esa jerarquía. Entonces, tienen una capacidad volitiva e intelectiva mucho mayor que nosotros. Tienen una voluntad superior y tienen una inteligencia superior a nosotros. ¿Por qué? Porque son ángeles caídos. Mantienen la esencia, pero sin embargo se apartaron de Dios. Entonces, desde ese momento son demonios, pero hay una jerarquía. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando se habla de un epiléptico. Mateo 17. Vamos a Mateo 17, que tal vez es uno de los casos más confusos y donde mucha gente mete su teoría para confundir. Entonces, a ver si encontramos Mateo 17, del 14 al 21. Mateo 17, y habla, el subtítulo dice, Jesús sana a un epiléptico. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió, ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí, ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. En otra parte, le acusan a Jesús de ser amigo de Belcebú, que él está liberando con el poder de Belcebú. Y Jesús les dice, ¿cómo va a haber una división? ¿Cómo Belcebú va a pelear contra Belcebú? Estaba diciéndole que demonio era lo mismo que Belcebú, pero que Belcebú era el jefe. Entonces hay varios pasajes bíblicos en donde Jesús habla como un ente del demonio. Por ejemplo, en uno de los evangelios sinópticos narran 4 o 5 casos que son similares, porque justamente son sinópticos. Pero Jesús dice, cuando un espíritu malo ha salido del cuerpo de una persona, va y busca un lugar donde reposar, y como no encuentra, va y llama a otros peores que él, y van y entran en esa casa y la situación es peor que la anterior. Pregunto, ¿cómo si se trataba de una enfermedad mental Jesús iba a hablar así? ¿Por qué nos iba a confundir tanto? Entonces, la iglesia, el magisterio de la iglesia, nos enseña que el demonio existe, que es un ángel caído. Si quieren anotar, Catecismo Católico 2851, ¿sí? Dice, el mal no es una abstracción, designa una persona, el ángel que se opone a Dios, el que se opone a los designios de salvación. Y esto es para nosotros una enseñanza de la iglesia. Cualquier teólogo puede decir cualquier otra cosa, pero nosotros creemos que Jesús dejó el Espíritu Santo a su iglesia. Por lo tanto, yo creo que el demonio existe. ¿Por qué nos interesa esto? Dijimos primero, para que los servidores estemos preparados. Segundo, para no caer en el error
de que nos metamos en el exorcismo es algo que no nos compete a nosotros. ¿Por qué yo estoy en una pastoral del exorcismo? Porque el exorcista siempre necesita de alguien que le va a sostener al endemoniado o a la persona afectada. Por lo tanto, la iglesia hoy pide que también se le prepare a los auxiliares del exorcista. El arzobispo de Asunción nos envió a Roma a estudiar, a hacer un curso de liberación y exorcismo, que fue muy útil. Pero la experiencia también que nosotros tenemos ayuda mucho a entender que esto que leemos no es fantasía. Yo les quiero contar un caso para que no se me duerman. Como decía Fray, este es el tiempo muy difícil para mantenerse despiertos. Hemos visto varios casos ya de jóvenes que practicaban el satanismo, pero había sacerdotes que decían que el demonio no existe. Entonces un día le dije al Señor, Señor, yo te pido que me muestres un caso fuerte. Quiero ver uno fuerte, Señor, para que no me quede duda. Y como dice un amigo, no hay que pedirle cosas a Dios porque Él toma muy en serio lo que le pedimos. Esa semana yo estaba con mi esposa, ya les hablo de hace casi 25 años atrás, uno de los casos más fuertes que he visto. Llegan dos señoras a casa llorando y me dicen, nosotros tenemos una sobrina que se fue a Chile a hacer un curso y rompió todo lo que había en Chile. En el hotel le tuvimos que traer de urgencia a Paraguay. Le llevamos al psiquiatra. El psiquiatra le está dando medicamentos, pero ni con eso se le para. Entonces, nos gustaría que te vayas a ver, porque nos contaron que vos te dedicas a esto y que se llama. Tomé mi Biblia, llevé agua bendita, pero no quería decirle mañana ni pasado, porque estaban desesperadas. Me dijeron que hacía 3 noches que no dormían. Y entonces fui, pregunté cómo se llamaba, entré a la pieza y le veo a una joven de más o menos 23, 24 años en la cama. 4 hombres le sostenían, 2 de las piernas, 2 del brazo. Y cuando yo entro, le digo, hola fulana, y ella me dice, hola héroe, con una voz de hombre. ¿Por qué héroe? Y le dije, vos sos fulano. No soy. ¿Y quién sos? Lucifer. Con una voz de hombre. Ah, bueno, si sos Lucifer va a tener que volar hoy de acá, le dije. Yo no sabía ni qué era, porque la forma en que me contaron era una persona enferma de la cabeza. Agarré el agua bendita y hice la prueba. Le derramé un poquitito. ¡Ah, me quema, estúpido! Tenía una fuerza extraordinaria, apenas le sostenían los 4 hombres, y eran grandes. El más chico era más o menos como Fray, pero cuando estaba más gordito, ¿verdad? Normal que lo estaba viendo. Apenas le sostenían. Y ahí empezó una lucha tremenda, empezamos a orar y ella me escupía, me gritaba, me quería morder. Y seguíamos, los muchachos así lo detenían, ella empezó a manifestarse, conocía cosas ocultas. Me dijo, ¿quién no te conoce si eras un gran mujeriego? Y yo dije, ella me conoce muy bien. Le metí agua bendita en la boca para que se caiga. En ese momento yo no sabía que había que darle órdenes, lo único que le dije, ¡cállese! Oramos 2 horas y ella seguía como si no hubiese pasado nada, nosotros estábamos exhaustos. Yo le decía a los muchachos, porque llegó un momento dado que era impresionante, quitaba la lengua, todo. No quiero exagerar como el exorcista, pero sí quitaba la lengua. Y entonces yo aprovechaba, le metía agua bendita en la boca. En algunos momentos parecía que entraba ya, tragaba, y cuando yo le largaba ya, ¡fum!, me tiraba de vuelta por la cara. Y me daba una risa que uno dice, acá hay algo raro. Seguíamos nosotros orando. Llegaron 4 señoras de la Legión de María. Eran las 11:30 de la noche. Y las 4 señoras vinieron con su rosario con muy buena predisposición y se sentaron para rezar. Y ella giró la cabeza así y le dijo, vieja estúpida, le voy a matar. Y salió corriendo las 4.
no pudieron soportar la mirada de odio de esta persona, salieron corriendo. Y nosotros seguíamos. El colchón se convirtió en colchón de agua, de tanta agua bendita que le tiraba para que se calme. Por el contrario, no lo íbamos a poder sostener. Tenía una fuerza extraordinaria, hablaba una lengua rara, tenía conocimientos ocultos. Son síntomas de lo que cita el ritual romano, que puede ser una posesión demoníaca. Era terrible. Al día siguiente, yo les dije, yo me voy, pero me di cuenta que no se liberó. Les dije a la comunidad, al Ministerio de Liberación, esto sucede. Vamos a buscar un sacerdote y nos vamos. Fuimos a buscar sacerdote por toda Asunción. Había retiro de sacerdotes, no encontramos ni uno solo. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos los laicos? ¿Qué hacemos? No tenemos un sacerdote. Y al final decidimos ir igual porque la familia ya estaba corriendo peligro. Ella agarraba cuchillos, en todo momento quería destrozar todo lo que había. Fuimos todos los laicos, le pedimos al Señor. La cita bíblica que nos ayudó a ir sin sacerdote fue ese pasaje bíblico donde le dicen a Jesús, tus discípulos hacen lo que no se debe hacer, lo que está prohibido, porque los discípulos de Jesús estaban desgranando trigo, ¿se acuerdan? Y le dijeron, esto no se hace el día sábado. Y entonces Jesús, ¿y acaso ustedes no saben que David y sus amigos entraron en el templo y comieron las cosas sagradas que solamente podían comer los sacerdotes? Ese pasaje bíblico nos estaba diciendo, esto es para los sacerdotes exorcistas, pero en casos como ese, prima la misericordia, porque al final dice, yo no les pido sacrificios, sino compasión. Y fuimos de vuelta, rezamos 2 horas la misma cosa. En un momento dado, como ya se dio cuenta que no teníamos miedo, porque lo primero que hace es atemorizarte, te mira y movía las pupilas y me decía, te voy a matar, le voy a matar a tu esposa. ¿Cómo sabía que yo tenía una esposa? Bueno, hablo de hace 25 años, cuando tenía pelo, cuando era un poco más elegante, y no recuerdo ni si llevé mi anillo del apuro, pero enseguida, le voy a matar a tu esposa, le voy a matar a tu hija. Yo tenía una sola nena cuando eso. Y cuando te dice eso, es como, se trata de mi familia, y te quiere impresionar. Pues yo recordé todo lo que me enseñaron sobre la fe, que él ataca la fe, y cuando tu fe disminuye, ¡paz! Allí ya estás frito, ya te tomó control. Por eso que decía ayer, con los años me he dado cuenta, cuando alguien grita, el grito de una herida interior es un grito lastimero. Es como diciendo, necesito ayuda. Pero cuando se trata de una persona que tiene una influencia maligna, el grito es de orgullo. Te voy a destrozar, te voy a matar, conmigo no van a poder. Todo es desafiar el poder de Dios. Totalmente diferente. Entonces, queridos hermanos, allí vi 2 horas otra vez toda la manifestación del demonio, y en un momento dado, como se dio cuenta que no teníamos miedo, se movía en la cama así. Y decía, les gusta mi cuerpo, ¿verdad? Y entonces todos miraban por el techo, por la pared, y seguíamos con el agua bendita. Uno de los que le estaba sosteniendo las piernas había sido su novio. Yo no sabía. Ese día se liberó tan joven. Tenía una bolsita de medicamentos psiquiátricos que abandonó ese mismo día. Dijo, no voy a tomar más, no tomó más. Después de un tiempo, ella se casó con el que le sostenía las piernas. Tuvieron 3 hijos y hoy están en un movimiento eclesial. Para darse cuenta uno que había sido, no es ficción, no es como dicen, pero lo más grande es que Dios nunca nos abandona. Dios está allí y nosotros somos sus instrumentos. Nos llamó para ver grandes cosas. Cuando Natanael se va y se sorprende porque le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, él se sorprendió y le dice a Jesús, eso no es nada, vas a ver cosas mayores, ángeles subiendo y bajando.
Entonces, queridos hermanos, la liberación tiene un sentido en nuestra vida porque Jesús vino a deshacer las obras del mal. Si tu vida estuvo influenciada por el mal, no te desesperes. Dios está para liberarte. Y está para liberarte a través de sus instrumentos, a través de la iglesia. Por eso, deshacer las obras del mal significa dar luz sobre eso que está oscuro. Y me voy a ir a algo que no es mi tema, pero quiero dar como ejemplo. La masonería está en auge en mi país. Los cargos del gobierno más elevados están en manos de ellos. Un tiempo ni se hablaba, ni se sabía lo que era masonería. Pero de repente ya empezaban a meterse en los colegios religiosos, a los jóvenes les tiraban, porque hay una agrupación paramasónica que se llama de Molay, que no es masonería, pero ellos le preparan ya en la corriente filosófica relativista para que cuando lleguen a la edad directamente hagan su iniciación. Eso estaba oscuro, hasta que hoy día todo el mundo habla de la masonería. Nos permitió llevar conferencias a los colegios religiosos y en todo lugar, y para eso justamente vino Jesús, para deshacer las obras del mal. Lo que está oscuro empieza a brillar, y para eso nosotros estamos, porque Jesús dijo: ustedes son la sal y la luz de este mundo. Yo puedo dar luz sobre un tema oscuro. Se llegó a los masones con tanta osadía. Llegaron a hacer un monumento de 12 metros enfrente al aeropuerto, el único aeropuerto que tenemos en Asunción, con el símbolo de la masonería, y nadie ni se enteró. Un día yo paso por ahí después de una semana casi, y miro, y me hierve la sangre, y me voy cuando eso estaba como coordinador del Consejo Nacional de Laicos, y le comenté, allí estaban agrupados todos los movimientos eclesiales, y les dije: esto sucede, ¿qué les parece si nosotros nos manifestamos en contra de eso? Y fuimos, todos los del movimiento nos amenazaron que iban a poner cascos azules, que la caballeriza de la policía, que nos iban a dispersar. Igual lo fuimos. Recuerdo bien que cuando estábamos preparando los baffles, no sé si le llaman acá baffles, bocinas, estos parlantes, una señora se me acerca y me dice, una señora humilde que pasaba por ahí: ¿y qué es esto? Y le dije: señora, nos estamos manifestando contra este monumento de la masonería. Y ella me miró bien y me dijo: ¿y para qué? ¿Y por qué? Si es tan lindo el monumento. Y ni entendía. ¿Y cuánta gente estuvo así mucho tiempo hasta que empezamos a hablar del tema? Me invitaron a 2 debates televisivos de un programa que se ve muchísimo en Paraguay. Y desde allí empezamos a regalar libros en donde se hablaba sobre la masonería, y hoy día ya por lo menos sabemos quiénes son masones, desde el vicepresidente para abajo, tenemos nombre y apellido. El Papa León XIII decía que lo primero que hay que hacer contra la masonería como remedio era desenmascarar a los masones. Eso hicimos nosotros en Paraguay. ¿Por qué? Porque Jesús vino a deshacer las obras del mal. La masonería es una asociación privada, supuestamente es una asociación filantrópica, es una asociación donde se van los intelectuales, donde hay ayuda mutua y se reúnen en logias. Sin embargo, lo que hacen es darle ayuda al amigo. Hay mucha influencia en todo el gobierno, y por eso estamos tan mal los países latinoamericanos, y a veces nosotros ni siquiera sabemos, ni queremos meternos con eso porque vamos a tener problemas. Sin embargo, Jesús vino a deshacer las obras del mal. Así también, hoy día sabemos que hay masones que han renunciado a la masonería. Yo conozco un político parlamentario que tuvo un accidente muy feo, estuvo a punto de perder la vida, él y su hijo. Y me contaron que fue a un exorcista, y el exorcista lo primero que le pidió es que renuncie a la masonería. Y creo que renunció, según la información que yo tengo, renunció a la masonería.
¿Qué pasa? Si el pecado no se denuncia, va a estar bien instalado en la sociedad y nosotros no vemos. Esa es la obra del demonio. El demonio no va a venir con dos cuernos y una cola diciendo, acá estoy. No. Se disfraza de ángel de luz, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos caer fácilmente en una brujería, podemos caer en el ocultismo, por ejemplo, en sectas como la Umbanda, la Macumba, de corte espiritista. No sé si ustedes tienen acá los Rosacruces. ¿Sí? Los Rosacruces son muy similares a la masonería, pero tienen abiertamente la invocación a los espíritus. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo hoy es ver qué nos dice la Biblia con relación a la liberación y qué sucede hoy en nuestras vidas. Yo creo que el Señor a mí me liberó de algo terrible, de un vicio que a veces pasa desapercibido en la sociedad. Yo vivo en un país machista y hay varios países machistas en Latinoamérica y también en algunos países europeos. Pero cuando vivís en una sociedad machista, al hombre se le enseña a tener muchas mujeres. Mi mamá me decía, mi hijo, no te cases pronto. Tienes que tener muchas novias y después cuando te reciba, allí pensá en casarte. La mamá, a veces queriendo lo mejor para el hijo, le está diciendo, anda a probar. Y se convierte que los matrimonios en micrófono. 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, y van cambiando. Van cambiando de hombre, van cambiando de esposo, de esposa. Y eso es lo que sucede en la sociedad. Yo quería salir de eso. Yo me daba cuenta que no podía salir, como les conté en mi testimonio. Y cuando fui al grupo de oración y cuando rezábamos, yo le pedía a Dios. Uno no se da cuenta que hay pecados tan fuertes que si no pedimos liberación al Señor, vamos a estar ahí por 100 años. Y el Señor por eso vino a deshacer las obras del mal. Cuando yo hablo de esto, después en el receso, muchos hombres se me acercan. No estoy hablando de usted, estoy hablando de otros casos. Pero lo primero que me dicen, hermano, yo me identifico contigo, porque yo pasé por eso. No nos damos cuenta que hay pecados que son tan fuertes como el alcoholismo, como la drogadicción. La pornografía es tan fuerte que necesitamos liberarnos. La masturbación, y estoy ya tocando temas medio complicados. ¿Pero por qué? Porque el mundo nos ha dado eso. El mundo nos ofrece. Hoy día los jóvenes que quieren pornografía entran en su celular. En los grupos de WhatsApp. Yo casi no tengo grupos de WhatsApp. Tengo 4 o 5. Pero evito porque todos los grupos de WhatsApp se desvían. Y tenemos un grupo del fútbol, donde estamos los viejitos jugando fútbol, y cuando yo entré la primera vez, salí huyendo en menos de 24 horas, porque a la mañana ya te saludan con un café y con una mujer desnuda. En media hora te tiran otro y otro y otro, todo el día te tiran cosas raras, videos. Entonces yo les dije, a mí me encanta el fútbol, yo voy a venir a jugar con ustedes, pero yo no quiero estar en el grupo de WhatsApp si es así. Entonces, cada año, en mi cumpleaños, me meten para saludarme. Y no duro 24 horas. Ya salgo. Porque ellos saben. Y son 2, 3 nada más. Pero te tiran. Y yo, una vez me enojé en serio. Les dije, ¿qué necesidad tienen de tirar en el WhatsApp? Si nosotros queremos eso que ustedes tiran, eso que ustedes ven, podemos entrar nosotros mismos. No necesitamos. ¿Por qué tienen que contaminar a todo el grupo? Dice, no, pero vos, José, tal vez vos no querés, pero los otros quieren. Entonces, decís, pero esta gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Está tirando pornografía todos los días. ¿Y qué es lo que pasa? Si uno no está preparado a rechazar, agarra. Y está viendo. Y está en el grupo. Y yo le expliqué, yo no puedo estar en este grupo así.
Porque tengo que ser coherente. No puedo yo estar hablando de una cosa y haciendo otra cosa. Entonces, queridos hermanos, hay pecados que son tan fuertes, que nos atan, que necesitamos una oración de liberación. Entonces, qué importante es conocer este tema para poder orar por personas que se han metido en cosas que les atan, y les atan en serio. Yo les contaba el caso de la monjita, que cada vez que se iba a comulgar le venían esas tentaciones fuertes, de palabrotas, de groserías. Y cuando el padre Emiliano Tardif le oró, terminó el problema. Creo que son casos de tentaciones fuertes, pero hay una acción extraordinaria del demonio, como les decía ayer, que necesita de una oración de liberación o de un exorcismo. Y la buena noticia, queridos hermanos, es que he visto varios casos de liberación, que no solamente esa persona se liberó, sino al final toda su familia se entregó a Dios. Una joven se fue el año antepasado a la pastoral del exorcismo, y desde que llegó empezó a darnos patadas, escupitajos, golpes de puño, y tuvimos que poner un colchón y sostenerla entre 5 o 6 personas. Oramos por ella 2 sesiones, un día, después la otra semana, y se fue liberando de a poco. Cuando ella se liberó, empezó a apreciarnos, y le dimos una serie de cosas que tenía que hacer para ir creciendo en la fe. Tan rápido agarró ella todo eso, porque le trajo a su mamá se iba, su tío, toda la familia le acompañaba. Al final ella se liberó y se enamoró de Jesús. Hoy día ella organiza un grupo de oración en su casa, y toda su familia. Hace poco me contó que le reunió por fin de año a toda su familia, tuvieron más de 40 personas. Y la última noticia que recibí de ella es que está por entrar, está haciendo discernimiento para ser monja. Yo digo, ¿cómo Dios sabe hacer las cosas? ¿Cómo del mal quita algo bueno? Dios permite, y la gente no entiende, ¿cómo Dios permite, un Dios tan bueno permite que esto suceda, que el diablo pueda entrar en el cuerpo de una persona y pueda poseerle? Y una de las respuestas que yo doy es, porque Dios primero respeta tu libertad, y segundo, que quita provecho hasta del mal. El demonio es a veces mejor evangelizador que nosotros. Nosotros tardamos para que alguien se convenza y venga a nuestra comunidad. El demonio, cuando le toma a una persona, toda la familia se convierte por ese mal, y al final resulta del mal algo bueno. Por eso, queridos hermanos, es interesante saber cómo Dios actúa y cómo nos muestra su gloria. Ustedes verán cosas mayores que esto. Eso fue lo que dijo Jesús. Y si le servimos, vamos a seguir viendo cosas mayores que esta. Yo quisiera dejarle, como es un tema poco conocido, si hay alguna duda, si tenemos tiempo, Silvia, tenemos 10 minutos. Si hay alguna duda sobre lo que dije, porque se enriquece mucho con las preguntas, entonces vamos a cerrar esto. Yo, si ustedes quieren, les voy a prestar, las citas bíblicas son muchas y no quiero tirarle tanta información, pero si ustedes quieren volver a leer algunas de ellas. Los sinópticos van relatando de diferentes maneras, pero al final son muy parecidos. En Hechos de los Apóstoles, y con esto termino para dejarle el tiempo de preguntas, hay un caso muy llamativo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 11 al 19, cuando Pablo dice que tenía tantos carismas que la gente se quedaba asombrada. Se sanaban enfermos con el solo hecho de tocar su pañuelo. Y ocurrió que algunos hijos de judíos, especialmente de un rabino llamado Esebas, quieren hacer lo mismo que Pablo y entran en una casa para hacer un exorcismo o una oración de liberación, y el demonio, el endemoniado, les quita la ropa, porque cuando ellos dijeron que venían en nombre de Jesús y de Pablo, el endemoniado les dijo: sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Les desnudó
según algunas versiones hablan de 7 hijos de Esebás, otras versiones bíblicas no dicen la cantidad, pero lo cierto es que les tira ya en la calle desnudo y la fama de Jesús se fue extendiendo por toda esa región. Como Dios demuestra que vino a deshacer las obras del mal. Y cuando la gente ve, se da cuenta del poder de Dios. Al final dice que muchísima gente vino a entregar sus libros de magia. Y con todo lo que se juntó, se quemó, se calculaba como 500 monedas de plata. Que en aquel tiempo, por lo visto, era mucho, por eso se menciona el monto. Todos los que practicaban la magia vinieron a tirar sus libros, a quemar. Como decíamos, qué importante es rechazar el mal, dejar todo lo que está relacionado con el ocultismo, con la brujería, quemar de nuestra vida para que no haya ninguna influencia en nosotros. Dejo abierto si hay alguna duda sobre lo que he dicho. Sí, hermano. Tengo 2 preguntas. La masonería no adora a Satanás, el gran arquitecto no es Satanás, el príncipe de este mundo. Miren, ellos presentan como el gran arquitecto del universo, pero es totalmente otro Dios, una concepción diferente al de la Biblia, porque ellos no creen en la providencia, creen que el arquitecto del universo nos creó y después nos dijo a qué hora tenemos que morir, y nada más. Es totalmente, se habla de un Dios deísta, porque no se basa en la revelación, es una filosofía que cree que Dios existe, sí, pero solamente vino para crear al hombre, no es un Dios providente. Por lo tanto, es un Dios diferente y nosotros sabemos que hay un solo Dios. ¿Qué es Él? La masonería tiene una concepción dualista de Dios. Existe un Dios bueno y un Dios malo, así como los maniqueos. Es una herejía del pasado. Por lo tanto, incluso hay algunos que dicen que, de hecho yo leí los libros de la masonería, autores muy serios como Albert Pike, dice que Lucifer es el Dios bueno y Adonai es el Dios malo. Por lo tanto, mi respuesta es, puede ser cualquiera, menos el Dios verdadero. ¿La otra pregunta? Esto va a parecer un poco chistosa y ridícula. ¿Se puede insultar al demonio? Se le puede insultar, pero es peligroso. ¿Por qué? Por lo que dije hace rato. Él es un ángel caído con mayor capacidad volitiva e intelectiva. Entonces, por eso se prohíbe las oraciones imprecativas. ¿Por qué? Porque uno está hablando con el demonio y hablar con el demonio es peligroso. Por eso, lo mejor es hablar con Dios, no hablar con Él. La oración imprecativa, el exorcista habla con Él, le da órdenes. Y si uno no está preparado, puede ser como un boomerang. Y Él, repito, como es un ser con mayores capacidades que nosotros, nos puede engañar, nos puede decir cosas mentirosas, o sea, mentiras que nos van a ir confundiendo. Por eso incluso el ritual del exorcismo advierte al exorcista que no hay que hablar mucho con el demonio porque te puede mentir. Incluso hay algo, hace poco desarrollé el tema, el maleficio existe. Desde la pastoral del exorcismo me pidieron organizar un evento, hicimos y hablamos sobre ese tema. Las líneas guías de la AIE advierten el peligro que hay para el exorcista querer saber quién es el que hizo el maleficio. Y es peor aún decirle a la persona afectada quién le hizo el maleficio. Porque eso es lo que hacen los curanderos. Le dicen, fulano, fulana te hizo, tu suegra te hizo el maleficio. Entonces mete el odio en la familia. Y eso tenemos que evitar. Por eso no es aconsejable hablar con el demonio ni darle órdenes. Porque estamos entrando en un tema peligroso. ¿Qué le pasó de repente? Sí, creo que se entusiasmaron.
Sí. José, ¿cómo podríamos en nuestras familias, cómo podríamos abordar ese tema cuando sabemos que en nuestras familias ha existido esoterismo, ocultismo y algo muy cercano a nuestros seres queridos, que puede ser nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra prima? Debemos decirle, mira, eso no está bien, o no, o pedimos ayuda, pues porque ya hemos aprendido. Tú nos estás enseñando qué hacer con un familiar, porque obviamente eso es muy fuerte, puede generar rechazo, división. ¿Cómo nos aconsejarías a Te aconsejo Ezequiel capítulo 3, desde el 1 en adelante. Te he puesto como vigías, te he puesto como centinela. Cuando ves al malvado hacer algo, dile, porque si no le decís, yo lo voy a decir con mis palabras, si no le decís al malvado su pecado, él va a ser condenado, pero a ti te pediré cuentas, va a caer sobre ti, dice. Pero si vos le decís, yo voy a decir ya bien algo paraguayo, si vos le decís a una persona, a tu familia, esto está mal, pero no te quieren escuchar, ellos van a ser condenados, pero vos vas a salvar tu alma de la condena eterna. Entonces, algunos dicen, pero yo no hablo de esto con mi familia porque de lo contrario nos vamos a pelear todo. Eso es irenismo, la paz barata. Puedes decirlo una vez, mira, yo te advierto, yo te digo, esto está mal, apartate, porque por algo la palabra de Dios dice, ustedes son la sal y la luz de este mundo. O sea, si tu familia está viviendo en tinieblas y vos no le das un poco de luz, van a seguir viviendo en tinieblas. Ahora, si no te escuchan, ya hiciste tu parte. Quédate tranquila, tranquilo, seguir orando por ellos, pero si vos no le decís, puede caer sobre vos. El día de mañana Dios te puede preguntar, ¿y dónde fuiste luz? En tu familia había oscuridad y no fuiste capaz de decir, esto está mal. Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Roberto, perdón. De la mano de lo que está diciendo Judy, cuando la familia en alguna época de la vida se tuvo esa clase de actividad, digamos que ya hace tiempo que eso se dejó de lado, pero eso asumo que si hay unas consecuencias, ¿no? Hay algo hacia adelante. ¿Cómo se logra pues, como que haya un proceso de sanar eso? Porque uno solo es, pero los demás, porque la familia no son 2 o 3 personas, para que eso realmente lograr que se aleje esas consecuencias que han quedado de eso. Orar, pedirle al Señor que le libere, que rompa las cadenas. Luego usaste el término sanar. ¿Cómo se sana eso? En verdad tiene mucha relación la sanación interior y la liberación. Porque cuando alguien se metió en algo raro, aparte de estar atada al mal, tiene heridas. Nosotros le conocimos a una joven que se iba a la Umbanda y ella era la medium que bajaba supuestamente los espíritus y ella era la que preparaba los licores, las ofrendas a ciertos espíritus como Pombayira, Trancarrúa, etc. Son nombres que se utilizan, pero que en verdad son demonios. Ella organizaba la orgía y ella me llegó a decir una vez, es increíble, pero cómo el mal te lleva hacia el pecado. A mí no me gustaban las mujeres, me dijo, pero ahora es mi debilidad y le pido a Dios y lucho para salir de esto. Fue todo un proceso y ella, ¿qué es lo que recibió? Aparte de necesitar liberación, ella tenía heridas interiores, o sea, ella necesitaba ser sanada también porque vio cosas muy feas. Y eso impacta en el corazón del hombre y deja heridas, secuelas. No solamente necesita una oración de liberación, sino de sanación interior. Porque también le meten mucho odio, mucho rencor, que tienen que hacer maleficio acá, maleficio a todo el mundo, tiene que dañar. Y por supuesto, el mal que se le hace o se pide hacer por el otro, te viene para vos. Y es un proceso largo, pero el Señor sana y libera. Repito, Él ha venido a deshacer las obras del mal. Hermana. Una pregunta es, ¿qué tanto nosotros, sobre todo como mamás, tenemos poder para digamos que lo voy a contar específicamente para que me entiendas?
Mi hija consumió marihuana y en una época estuvo muy mal, que no sabía qué le pasaba en su cabeza, si era psiquiátrico, espiritual, y ella se golpeaba o muchas veces se quedaba sin poder hablar, o bueno, situaciones así, la encontraba golpeándose con la cabeza en la casa. Y entonces me decían, usted como mamá tiene el poder de castigar eso, de darle la orden de que la dejen en paz. Es que todo, repito, toda persona creyente tiene la autoridad de Dios. Por eso cuando yo decía Lucas 10, ahí no se trata de los 12, se trata de los 72. Cuando se habla de los 12, se relaciona con la jerarquía. Los 72 ya son la iglesia, nosotros los laicos. Por lo tanto, Jesús le dio autoridad a todo el que crea en mi nombre. Sanarán enfermos, expulsarán demonios. Pero en el caso específico que me comentás, hay que discernir si hay solamente un vicio, como es la droga, o también hay algo más. Si no es solo vicio, sino también hay ocultismo. ¿Por qué? Porque viene mucho de la mano. En mi país, por ejemplo, las drogas generalmente se consumen en los círculos satánicos, en el ocultismo. Entonces, hay dos cosas ahí relacionadas. Y que si tiene ya esa adicción, hay que también llevarla a un lugar donde se trata la adicción. Y la oración no es mágica. O sea, yo puedo pedir, pero hay todo un proceso que el Señor permite también para que la familia se una, para que haya perdón, o sea, es bastante largo y tedioso el proceso. Y yo siempre le digo a la gente, para mí es más fácil orar por una persona con problema demoníaco que por una persona que tiene heridas interiores. Porque el Señor acá rápidamente puede liberar, pero aquel que no está poseído tiene que poner algo de su parte en la sanación interior, para que también Dios le vaya sanando. Sí. Yo vengo de una familia, digamos que por parte de mamá, por parte de mamá, yo vengo de una tradición dominicana y haitiana. Por nuestra familia entra como todo el tema de la brujería por el tipo. Y pues desde mis abuelos todo como que muy tradicional, todos son como fueron y son algunos rosacrucistas. Entonces pues tú sabes, no solamente es el tema masónico, sino también es un tema de brujería, de rezo de santos, pero hacia la brujería, de hacerle mal a las personas, de los muñecos vudú, de todas esas cosas, ¿no? Y también, pues ahorita digamos que la situación en mi casa es una división espiritual totalmente grande, ¿no? Mi hermano se cree nórdico, bueno, mi hermano practica toda la cultura nórdica y eso son con las runas. Y ahorita él está haciendo como un curso en el que ahorita pues va a conseguirse una tabla Ouija. Pues mi mamá también tiene como una influencia mormona, rosacrucista, que leían las cartas, bueno, toda esa historia es una historia de familia. Mi primo es budista, mi tía pues es también como a la lectura de los astros y todas esas cosas. Y digamos que a mí me afecta un poco y lo digo sinceramente como las charlas, porque me hace sentir como mareo. ¿Cómo qué? Mareo. Ah. Pero no es un mareo como cuando uno está mareado, sino como, no sé, como algo feo, pero es como un mareo. Y pues cuando yo era pequeña, mi abuela leía las cartas cuando yo estaba durmiendo, digamos, en su regazo. Entonces ella leía las cartas conmigo, mi mamá también, me leyeron muchísimas veces las cartas, ya me iban a enseñar a leer cartas. ¿Pero cuál es tu pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál es tu pregunta, Dios? Y la pregunta es, ¿hay algo que se tiene que romper ahí y liberar ahí? ¿O ya está liberado porque
desde muy pequeña yo también estaba en la iglesia, creo que mi confianza la he puesto en el Señor, pero hay algo que romper ahí porque me incomoda tanto ese tema. Vuelvo a repetir, Jesús vino a deshacer las obras del mal. Cuando vos renunciás, si hiciste algo, cuando vos le entregás a Dios de todo corazón tus errores, vos sos la luz de tu familia. Si esas otras personas, tus parientes, no quieren entregarse a Dios y vos como luz estás para ser diferente, el problema ya no es tuyo. Fíjense que la palabra de Dios es muy clara en ese sentido, de que cada uno es responsable de su pecado. Ezequiel capítulo 18. Si el papá cometió un pecado, el hijo no paga por eso. Ahora, si el hijo comete el pecado, ese pecado lo va a pagar el hijo. O sea, el pecado es personal. Yo no puedo estar pagando lo que hizo mi abuelo. O sea, el pecado no se transmite. El único pecado que se transmite es el pecado venial. Entonces, ya creo que se me terminó la hora, pero quiero terminar respondiéndole a la joven que Jesús mismo dijo: yo no he venido a traer paz en la tierra, he venido a traer fuego. Y cómo quisiera que estén encendidos. Y habla de que el hermano va a pelear con su hermano, que la suegra se va a pelear con la nuera, etc. Quiere decir que cuando uno tiene a Cristo, es diferente a los demás. Mi respuesta es que si vos de todo corazón le aceptaste a Cristo Jesús, terminó ahí. No importa que hayan hecho esto, aquello, que se vean ellos, que ellos pidan ayuda, pero vos tenés que quitarte ese miedo, porque el miedo, repito, no es de Dios, es del mal. Y mientras tengas miedo y creas que tu salvación depende de tu tatarabuelo y de todos los que te rodean, entonces vas a vivir siempre en el temor. Vos sos hija de Dios ahora, por eso estás acá en medio de nosotros. Vos viste la luz y entonces lo que necesitas es crecer en la fe para que tu familia también se convierta alguna vez, si Dios permite. El hermano pidió, y Silvia, ¿vos querés hacer una pregunta? ¿O? No, era sobre eso que lo que creo que a veces confundimos un poquito, es que mi pecado es personal, pero que cuando yo peco ese pecado trae consecuencias que puede salpicar a otro. Yo creo que es diferente a eso. Exacto. Que a veces eso es lo que nos confunde un poquito, porque si yo traigo un hijo al mundo, pero no traigo con esa paternidad responsable, quiere hacer mal, le va a afectar, y yo no porque el pecado del papá de la carrera, sino porque es consecuencia de nuestras malas decisiones, ¿no? Entonces, el pecado es personal, pero tiene consecuencias que afectan a nosotros. Yo quisiera que lean todo Ezequiel 18, muy claro. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, debe vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Entonces, si mi papá pecó, yo no puedo cargar con el pecado de él. Ahora, las consecuencias sí, es lo que yo vi. Si mi papá fue alcohólico, posiblemente yo voy a volver a ser alcohólico. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo vi toda mi vida. Entonces, allí puede haber una consecuencia del pecado, pero el pecado no se transmite porque mi papá fue brujo, yo voy a ser brujo. No. Cuando yo le acepto a Cristo, Cristo vino a deshacer las obras del mal y entonces ya no tengo ningún compromiso con el mal. Hermano, hace rato levantabas ya la mano. Sí, dos preguntas. Una, la base del exorcismo dentro de la fe de la iglesia es el bautismo. Y en el bautismo se da el primer exorcismo, que es el exorcismo simple, tal como lo define el catecismo en el 1673. Posterior a ello vienen estos grandes exorcismos, que así los nominan para los ministros que tienen la potestad para él, que es suyo es el obispo o su delegado. ¿Podrías darnos como esa relación de esa continuidad? ¿Por qué si en el bautismo hay un primer exorcismo, se hace necesario posteriormente otros exorcismos que son ya los sacramentos, los sacramentales?
Esa sería una pregunta. ¿Puedo responder esa y después hacer la segunda? Ah, El exorcismo, como bien dijiste, en el bautismo se hace un exorcismo simple. Y hubo una modificación en el año 1900, mal no recuerdo, 69. Se quitaron ciertas oraciones exorcísticas. Pero de todas maneras es un exorcismo simple, como bien dijiste. Y el que se hace para liberar a una persona del influjo del mal es un exorcismo solemne. Yo no quise entrar en esos detalles por el hecho que, repito, nosotros los laicos no vamos a poder hacer eso, pero es muy útil aclarar por qué. Porque en el exorcismo del bautismo se hace y se pide al Señor que le libere del pecado original. Pasa un tiempo y esa persona que ya fue liberada hizo un pacto con el diablo. Y puede que el demonio llegue a tener una acción extraordinaria en él, y allí se utiliza el exorcismo solemne, que es un sacramental. ¿Por qué? Porque en la iglesia hoy día el único exorcismo que se dedica a liberar a una persona es justamente el exorcismo solemne. Varía en la terminología, porque hay algunos que hablan de oración de liberación, otros que dicen un exorcismo simple, privado, que un sacerdote puede hacerlo, pero de manera privada no entra ahí la autoridad de la iglesia. O sea, hay gente que se bautiza y cuando son grandes, en vez de ser cristianos, van a cualquier lugar y esos necesitan un exorcismo. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Por qué después de hacerse el bautismo, un exorcismo ahí, por qué se necesita? Cuando alguien se fue a meterse donde no debía meterse. Cuando alguien hizo un pacto demoníaco, cuando alguien entró en el ocultismo, cuando alguien rechazó a Cristo y se metió donde no tenía que meterse, y en algunos casos, cuando hay acción extraordinaria del demonio, necesita un exorcismo solemne. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y ya vamos cerrando porque se nos va la otra tiene que ver con la delegación del obispo. Es decir, teológicamente se comprende que por el sacramento del orden el obispo ha recibido la potestad para poder hacer el exorcismo. Sin embargo, delega, y muchas veces delega pues por cumplir lo que manda el canon 1172 del Código de Derecho Canónico. Pero la persona que delega pues es un sacerdote que puede tener una formación, pero ¿será suficiente la formación y la delegación canónica? ¿O esta persona de verdad necesita un don sobrenatural? Lo digo simplemente por el caso de la diócesis de Bogotá. El exorcista delegado hizo algún curso, pero pues realmente no es una persona idónea ni con unas facultades más allá de las que le ha delegado el obispo por seguimiento de un canon. Entonces, claro, cuando tú nos narras esa experiencia con esta chica que a varios nos erizó los pelos de los brazos, pues uno dice, aquí se necesita una persona que no solamente tenga un curso en Roma, aquí se necesita una persona que no solamente tenga un decreto de delegación canónica que se le puede hacer a cualquiera que cumpla con el requerimiento que el canon pide. Se necesita algo más, se necesita que esta persona tenga realmente un don dado por el Señor o unas facultades extraordinarias para poder enfrentarse al demonio de la manera como se tiene que enfrentar. Te voy a responder. El exorcismo es un sacramental y a la vez es un ministerio delegado justamente a los exorcistas. El carisma es un regalo de Dios que se puede dar a cualquiera. Entonces, como vos bien dijiste, el padre Gabriel Amor escribió un libro que se llama Narraciones de un exorcista, en donde él incluso le dedica un capítulo a los exorcistas que no creen en el demonio. O sea, ahí vamos más todavía. Hay exorcistas nombrados por sus obispos que no creen en la existencia del demonio. Y también hay otro, Monseñor Corrado Banducci, que escribió varios libros, él es demonólogo, él le dedica gran parte de sus libros a los exorcistas que no cumplen con su tarea. Pero el exorcismo, como es un sacramental, la iglesia, hablamos de la impetración de la iglesia está
ejerciendo su intercesión por esa persona, por el cargo que se le dio. O sea, ustedes habrán escuchado la gracia de Estado. Entonces, aunque ese exorcista no tenga el carisma de la liberación, la iglesia le está dando un cargo y entonces Dios se manifiesta por la institución de la iglesia, por la intercesión de la iglesia. Ahora bien, puede que cualquiera de nosotros tengamos carismas y nosotros no podemos hacer oración de exorcismo, hacemos oración de liberación. Por eso digo, incluso esto le dije a los exorcistas en Roma, cuando están hablando de que el exorcismo solamente para casos graves, y yo les digo, pero díganme, ustedes están hablando como si el Espíritu Santo sea uno para los casos menores y hay otro Espíritu Santo para los casos mayores, solo para los exorcistas, y nosotros que somos laicos y hacemos oración de liberación, es otro Espíritu Santo. No. Entonces, hay una pequeña lucha ahí entre que, como yo soy exorcista y que este laico va a tener más poderes que yo. Acá no es lucha de poderes. Acá estamos hablando de una persona que se metió en las garras del demonio y lo que Dios nos pide es misericordia. Y el carisma justamente Dios nos da para no entrar en la burocracia eclesial. Pero es cierto lo que vos decís, pero a la vez yo te agrego de que el exorcista tiene la intercesión de la iglesia para que también dé orden al demonio y se vaya, aunque no tenga el carisma de liberación. Hubo varios casos en que el exorcista se queda sorprendido de lo que vio, ni cree lo que pasó, pero pasó, y ahí empieza también el Señor a darle más fe. Yo recuerdo que un día estábamos orando con una chica que salió del satanismo y estábamos ya casi 2 horas y la persona que estaba conmigo orando me dice, qué raro José que no se libera, ya estamos 2 horas. Y le digo, siempre el Señor tiene algo que decirnos. Y en eso entra el dueño de la casa que se fue a buscarle a alguien, entra con un señor a quien no le conocíamos. La jovencita estaba ya tranquila. Y cuando entra el señor, a quien no conocíamos, ella le mira y le dice, te odio, te voy a matar. Y empieza de vuelta su ataque. Y el señor llevó una mochila y empezó a quitar cosas de la mochila. Era su alba, era un sacerdote. Y nosotros nos dimos cuenta que tenía miedo porque ella le decía de todo. Y él tranquilito, así despacito, y le dice a la dueña de casa, ¿no tenés el librito de la rosa mística? ¿Sabes? Y encontró una oración de la rosa mística y empezó a orar. Y nosotros le sosteníamos a la chica. Terminó de orar y se liberó. Y él, cuando vio eso, la chica empezó a orar con nosotros. Le pedimos que haga la renuncia. Y el sacerdote antes de irse nos dijo, les pido por favor que cuando tengan un caso así, llámenle a mis hermanos sacerdotes para que crean en el poder de Dios. Para que se den cuenta, yo por primera vez veo esto en casi 25 años de sacerdote. Entonces, el carisma es una cosa, pero el exorcismo, por ejemplo, yo como laico, aunque sea carismático, o cualquiera de ustedes sea carismático, yo no tengo la autoridad de la iglesia de bendecir el agua, a no ser en casos excepcionales cuando alguien está por morir, el agua del socorro. Pero así como yo no puedo porque es un sacramental de la iglesia, tampoco puedo hacer un exorcismo porque es un sacramental de la iglesia. Pero el sacerdote sí puede hacerlo. Entonces, esa es mi respuesta. No sé si te convencí, pero de todas maneras te voy a responder. Una última y terminamos. Ya no hay ninguna, ¿verdad? Si alguien levantó. Hermana, la última. Los masones, pues he leído, he escuchado, que los masones sacrifican niños en un momento donde la gente estamos sufriendo mucho y sacan una sangre que tiene una sustancia que se llama adenocrino. Eso me parece tan terrible que me cuesta pensar en eso. Y esa sangre se la están dando a los artistas, a los presidentes masones, para conservar la juventud. ¿A qué? La juventud. Pero eso podrá ser siempre, pues
las obras de las tinieblas pueden llegar a todo, y sé que la obra del Señor pues, es mucho más grande, pero me parece muy duro, muy fuerte, y por eso es que se está generando mucho más el que acepte la sexualidad con los niños. Yo nunca escuché eso que me acaba de decir, pero puede ocurrir cualquier cosa. Pero el peor veneno que la masonería puede tirar en la sociedad no es eso solamente, es la filosofía relativista que permeó toda la sociedad. Y en la filosofía relativista entra todo, todo es relativo. Lo que para usted es malo, para mí puede ser bueno. ¿Alguien de ustedes vio la película Harry Potter 1? Cuando termina, habla Harry con el mal y le dice él, vente conmigo, Harry. Y le dice Harry, no, porque yo no me meto contigo, vos sos el malvado. Y le dice él, no existe el bien ni el mal, solo el poder. Esa es la filosofía masónica. No existe el bien ni el mal, lo que pasa con el New Age. La nueva era es hija adoptiva de la masonería. Y con la nueva era tiraron toda la filosofía que está entrando hasta en las congregaciones religiosas. Cuando yo vine a predicar a Medellín, una monja casi me agrede después de hablar del yoga, del reiki y de todo eso. Me atacó, me puso contra la pared y tráigame ese documento. ¿Dónde encontró? Yo tenía en mi mano Jesucristo portador de agua viva, que es un documento que viene de Roma, que habla sobre la nueva era. Me quitó todo de la mano. Voy a tomar fotocopia, después le traigo. Y las señoras, yo tengo admiradoras de 90 para arriba, que se acercaban. La monjita empezó a codearle a todo. Yo estoy hablando con el régimen en paz. La monja estaba irreconocible. Yo le dije, hermana, ¿qué dije? ¿Qué le molestó? Y me dice, ¿quién le trajo a usted? ¿Quién le dio permiso? El obispo del lugar. Y ya no tenía más nada que hacer y me dijo, ¿y qué tiene? ¿Usted tiene algo acá en su cara? Hermano, ¿usted me está diciendo que yo soy feo? Ahí sí ya me molestó en serio, ¿eh? Y ahí parece que se dio cuenta de lo que estaba diciendo y llevó todos mis documentos y se fue. Entonces me fui al Santísimo. Yo estaba alteradísimo porque estuvo a punto de agredirme físicamente. Y venía una monja simpática, gordita, y, hermano, gracias a Dios que viniste a darnos tanta luz. Digo, hermana, rece por mí. Aquella monja casi me agredió. Ay, no se preocupe, ella practica todo eso que usted dice, yoga, reiki, claro, por eso está tan enojada. Ese es el mundo en que vivimos, hermano. Esa corriente relativista se ha metido en todos los estratos sociales y hasta en la propia iglesia. Entonces, no se sorprenda que haya cosas raras por allí, porque el mal, cuando más hay depravación, él está feliz. Así es que no pretenda que una sociedad secreta como la masonería haga cosas buenas, ni como otras asociaciones. Preocupémonos de nosotros. ¿Qué podemos hacer para salvar almas? Muchas gracias. ¿Qué les parece? Decimos una breve oración.